Imagínate que tenés que hacer una carrera de 360 kilómetros por la montaña. Llegás al kilómetro 300 y decidís abandonar porque tus pulmones están completamente destrozados. Vas al hospital por 4 horas, te recuperás y tu mente te dice: tenés que volver a terminar esos 60 kilómetros que te faltaron. Te levantás y vas a terminar esos 60 kilómetros. Eso es lo que hacen las personas que tienen una mente inquebrantable como David Goggins. Y hoy te voy a contar los 4 secretos que David Goggins nos enseña en sus libros Can't Hurt Me y Never Finish para que vos también puedas lograr tu mejor versión. David Goggins no nació ni fuerte ni exitoso, vivía en un ambiente muy violento, sufría bullying, recibía maltrato por parte de su papá y llegó a pesar más de 130 kilos. Pero un día decidió cambiar y terminó convirtiéndose en uno de los hombres más resistentes del planeta. Todo esto lo cuenta en su libro Can't Hurt Me, o en español No me puedes lastimar. Y la verdad que después de leerlo es un libro que súper recomiendo porque cuenta todo eso, cómo sufría de bullying, el maltrato de su papá y cómo fueron esos días oscuros que tuvo que pasar para convertirse en el hombre que es hoy en día. Y luego está su segundo libro, que es Never Finish o Nunca Terminar, donde nos cuenta cuál fue la segunda etapa de su vida. Luego que pasó toda esa odisea de que pesaba 130 kilos, bajó de peso en 60 días y se inscribió y pudo completar un entrenamiento y se convirtió también en Navy SEAL. Cómo fue esa segunda etapa, donde ya no sabía qué objetivo perseguir. Y ahí es donde llevó su cuerpo al límite. Y en este video te quiero resumir cuáles son esos 4 secretos que David Goggins nos cuenta, cómo es que él logró superar todas esas adversidades en su vida y cómo vos también podés hacerlo para convertirte en tu mejor versión. Y también te voy a dar mi punto de vista, porque muchas de las cosas que leí las terminé aplicando en mi día a día. Secreto número 1. Tenés que armar tus tarros de galletas. David Goggins nos presenta un recurso que la verdad me parece fabuloso, que es pensar en 2 tarros de galletas. Un tarro de galletas es de todas las experiencias buenas y superadoras que nosotros tenemos en nuestra vida, como por ejemplo superar un examen, superar una situación difícil en el trabajo, superar un desafío físico. Y por otro lado tenemos un tarro de galletas de experiencias malas y que no nos gustaría volver a vivir. En situaciones tales como bullying, maltrato o situaciones que no nos gustaron en nuestra vida. Y él dice que dependiendo el momento en el que estemos en nuestra vida, podemos utilizar e ir a esos tarros de galletas en nuestra mente. Todo esto es parte de la mente y todo lo que les voy a contar acá. Todo tiene el poder en la mente. Y el ejemplo que David Goggins da en su libro de cómo él lo utiliza es que cuando está en una situación muy difícil física, o por ejemplo una carrera, donde se siente cansado y siente que no puede más, va con su mente a ese tarro de experiencias malas que no quiere volver a vivir, y en el libro cuenta que revive esa situación de maltrato familiar, por ejemplo. Y ahí él compara esa situación pasada con la situación de dolor actual, que justamente está cansado por correr. Y ahí lo que sucede es que compara esa situación actual con esa situación pasada vivida. Y ahí se da cuenta que no es tan mala o tan fea como la situación que había vivido. Y eso le da un sentido de que tiene que seguir adelante. Y otra forma de verlo es que él también recuerda sus experiencias muy buenas de carreras que ganó, carreras donde logró terminar a pesar de dolor, y todo eso le da una confianza para seguir adelante. Entonces es una combinación de recordar experiencias muy buenas donde nosotros nos vimos triunfando, nos vimos ganando en la vida, en nuestro pasado obviamente, y utilizar esa asociación de que si ya me fue antes, me puede ir bien ahora, porque soy capaz. Y por otro lado, recordar esas experiencias malas, esas experiencias que no nos gustaría volver a vivir, y pensar, esta situación actual, este dolor actual no es tan malo como esa situación. Y si hoy estoy haciendo esto es porque me está alejando de esa situación. Y de esa forma logra llevar ciertas situaciones que lo ponen incómodo. En mi caso, este recurso es algo que utilizo mucho en entrenamientos y en carreras. Cuando siento que no puedo más y demás, yo tengo en mi cabeza un top 3 momentos donde más he sufrido a nivel físico en carreras y entrenamientos, y los recuerdo y los comparo justamente con el entrenamiento que estoy haciendo hoy en día. Y por otro lado también recuerdo momentos y experiencias en entrenamientos y en carreras que me fue muy bien. Entonces junto esas 2 combinaciones, una carrera que me fue muy bien y que me impulsa, y un momento que comparándolo con el actual, la verdad que fue mucho peor, para poder llevar todas esas situaciones. Secreto número 2. Cuando tu cuerpo y tu mente te dicen basta, estás solamente al 40% de tu capacidad real.
David Goggins dice que cuando realmente sentís que no podés más, que estás muy cansado, que no puedes seguir con esa situación, ya sea una situación estresante en el trabajo, en lo físico, en lo mental, quiere decir que solamente estás a un 40% de tu capacidad. Él lo relaciona con el entrenamiento porque cuenta toda su experiencia en el libro de cómo fue el entrenamiento para ser Navy SEAL y todas las pruebas que literalmente tuvo que pasar, que para eso recomiendo que lo lean. Pero él decía que él pensaba en ciertas situaciones que literalmente iba a morir o que ya no iba a poder, pero luego de autoconvencer más que todo a su mente de que tenía que seguir y no tenía otra opción, vio que realmente podía más. Y esto es solamente porque nuestro cerebro está configurado para no morir, y lo mismo nuestro cuerpo. Si nuestro cerebro identifica que estamos en una situación muy límite en nuestra vida, nos va a decir que paremos antes que sepamos realmente cuál es nuestro propio límite. Y si nunca excedemos ese límite, nunca vamos a saber de qué somos capaces realmente. En mi caso, lo que hago cuando estoy corriendo una pasada larga o varias horas corriendo por la montaña, lo que hago es simplemente tratar de callar esa voz interna que te dice estás cansado, tenés que parar, te vas a morir literalmente. Lo que trato de hacer es callar esa voz y tratar de escuchar a mi otro yo que me dice continúa. Y eso es algo que se va entrenando. A medida que vamos pasando por más de esas situaciones, nos vamos a ir dando cuenta de que podemos seguir. Secreto número 3. Aprende a aceptar el dolor. El dolor es parte del crecimiento. Así como cuando vamos a entrenar, nuestros músculos se rompen para regenerarse y que sean más fuertes, lo mismo sucede con nuestra mente. Tenemos que afrontar situaciones difíciles, romper nuestra mente, pasar situaciones muy incómodas para que luego nuestra mente se vuelva más fuerte e indomable. Y eso está comprobado científicamente. En uno de los últimos podcasts de David Huberman, que es un gran científico de Estados Unidos, con David Goggins justamente, hablan sobre algo que me llamó mucho la atención, que hay una parte del cerebro que se va fortaleciendo y se va haciendo mucho más grande a medida que nosotros pasamos por situaciones estresantes y que nos provocan dolor. Obviamente hablo de ese dolor de la incomodidad, ese dolor, esa incomodidad que nos genera cuando no queremos levantarnos de la cama para ir al gimnasio, no queremos salir a correr, no queremos ir a entrenar, no queremos afrontar esa tarea que sabemos que tenemos que hacer, pero no la queremos hacer. Y como les dije, créanme que esto es algo que se entrena. Yo en sus comienzos hace 4 o 5 años no corría más de 5 kilómetros. Ya cuando llegaba al kilómetro 6, kilómetro 7 me generaba tal incomodidad, tal dolor que frenaba. Pero luego a medida que fueron pasando los años y de forma progresiva me fui acercando y fui empezando a correr mayores distancias. Llegué a correr 10 kilómetros, después 15 kilómetros, 20 kilómetros, que era una media maratón, y luego de eso pasé a correr también esas distancias de montaña, que eso requiere mucho más tiempo y mucha mayor preparación, hasta llegar a correr 30 kilómetros varias veces y mi último récord que fue correr 40 kilómetros. Entonces esa incomodidad, ese dolor es algo que se va entrenando y nosotros nos vamos acostumbrando a eso. Secreto número 4. No dependas de la motivación. Si estás viendo este video, creo que ya sabes que la motivación va y viene. Un día te levantás súper motivado, vas al gimnasio, vas a entrenar, creas contenido para tu negocio, haces esas tareas, empezás a hacer un nuevo proyecto y a la otra semana literalmente no tenés ganas de hacer más nada. Y justamente David Goggins dice que no dependamos de la motivación, que tenemos que ser disciplinados. Y eso es lo que tarde o temprano termina diferenciando a esas personas que consiguen su objetivo de la vida de las que no. Son personas disciplinadas, hacen lo que hay que hacer incluso cuando hay otras personas que no lo están viendo o cuando no tienen ganas. David Goggins dice que odiaba correr, pero se levantaba todos los días a las 4 o 5 de la mañana para hacer sus 10 millas, que son alrededor de 16 kilómetros, todos los días. Y créeme que la clave es hacer y obligarte a ponerte en esas situaciones. Ser disciplinado, disciplinada con las cosas que tenés que hacer. No hay otro camino. Y te quiero regalar un quinto secreto de David Goggins, que se llama Taking Souls, o tomar almas. De verdad que este secreto, este modelo mental o este consejo que da David Goggins sobre cómo supera ciertas adversidades en su vida me pareció una locura y lo he puesto en práctica en varias de las carreras y es algo que también me hace rendir mucho mejor en los entrenamientos. Y se trata de tener un enemigo, una persona física, una persona que vos conozcas. Puede ser alguien conocido o puede ser alguien que no conozcas y que lo ves caminando por la calle. Pero es muy importante el contexto. Él cuenta, por ejemplo, en sus carreras que muchas veces si
iba una persona conocida, tomaba a esa persona como referencia y estaba constantemente pensando en esa persona y cómo tenía que derrotarla para usarla como motivación, ese fuego que a él lo hacía ganar esa carrera. En mi caso, en algunos entrenamientos he tomado de referencia a alguna persona que, por ejemplo, me ha ganado una nueva carrera en algún entrenamiento y lo tomo de referencia como impulso para ser cada vez mejor en los entrenamientos. Y en las carreras, a lo que a veces pasa es que tengo como referencia a la persona que va delante mío y constantemente estoy pensando en esa persona, en cómo le voy a pasar, en estar cerca de ella y luego pasarla. Y lo que hace referencia a David Goggins es como tomar su alma. Pero básicamente es todo un juego mental para que puedas rendir mucho mejor y sobresalir en cada área de tu vida. Y esos son los 4 consejos, los 4 secretos que aprendí de los libros de David Goggins y que aplico en mi día a día y que te invito que de esta forma vos también puedas aplicarlo para ser cada día mejor en tu vida. Ya sea si querés empezar a entrenar, a ser mejor en tu trabajo o a tener una mejor vida, estas cosas de la disciplina, no depender de la motivación, crecer a partir del dolor, son cosas que te van a ayudar. Si querés profundizar en la vida del gran David Goggins, te recomiendo leer primero su libro Can't Hurt Me y luego Never Finish. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirle este video a una persona que sabes que tiene que mejorar su dominio mental. Y eso fue todo, nos vemos en el próximo video.